El hablar de tratar de aprender a votar es un tema bastante complicado, puesto que se supone que ya situados en el siglo XXI, deberíamos tener todas las respuestas en cuanto a qué sistemas económicos son más eficientes y qué sistemas políticos nos llevan a vivir mejor, dado que 100 años de actividades y de ir probando sistemas ya han marcado la pauta. Quizás sea el momento de preguntarse por qué no podemos aprovechar toda esa información, todos esos hechos ocurridos durante el siglo XX, que nos evitarían un montón de problemas, un montón de decisiones, o sea, tendríamos todo lo que habría que hacer, en teoría, que es más positivo, sin errores. Sin embargo, no es así. Deberíamos preguntarnos seriamente cuáles son los motivos que no nos permiten aprovechar esa experiencia, a qué se debe. Y tal vez así lleguemos a la conclusión de que la información que manejamos como sociedad es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información que manejo yo es diferente a la que maneja mi vecino. Y en consecuencia, la información que maneja el Partido Demócrata es diferente a la información que maneja el Partido Republicano. Y eso significa que tengamos diferentes soluciones para una misma cosa, lo cual no deja de ser poco racional. El tratar de comprender el por qué no podemos aprovechar la información de manera racional, es decir, toda la experiencia del siglo XX en cuanto a sistemas políticos y económicos, es ir al corazón del problema, es entender la causa y no atacar el efecto. La causa primaria de por qué no podemos usar la información es porque existen grupos que tienen diferentes opiniones con respecto a los hechos, o sea, manejan la información de manera distinta. Y esto se debe a que la información nos llega de manera distinta, es decir, para aquellos que estamos en Internet desde hace tiempo y conocemos, sabemos que de 100 páginas, 90, 95 son páginas sin sentido, que tergiversan información o dan falsa información, etc. Pero la mayoría de la población se nutre de esas 100, no sabe que 95, por lo tanto sus conclusiones son diferentes a las conclusiones que deberían ser. Ese es un problema bastante que pasa desapercibido, pero que ocurre día a día. Cada vez que una persona accede desde un teléfono o desde una computadora a Internet, tiene ese problema, pero no es consciente de ese problema. Eso implica que las personas tengan diferentes conclusiones, tengan diferente información, porque acceden, uno de esas 100 páginas accede a las que son realmente válidas, los otros, la mayoría, accede a las que no son válidas. Por lo tanto, cuando se encuentran en la calle y hablan sobre el mismo tema, no comparten absolutamente ninguna conexión. Este razonamiento aplica igualmente para cuando se forma un partido político o una asociación de personas para solucionar problemas. Ergo, tienen la misma situación. Si nos interesáramos en saber por qué tenemos tantas diferencias, tendríamos que llegar a por qué tenemos diferente información. Entonces veríamos este tema de las 100 páginas de Internet, veríamos de las 100 radios, veríamos de los 100 canales, las diferentes informaciones que transmiten, y ello aplicaría en este razonamiento de por qué se originan diferentes visiones sobre una misma cosa. Vamos a intentar poner un ejemplo práctico sobre esta cuestión. Pongamos, por ejemplo, un hecho histórico como fue la caída del muro de Berlín. Sucedió que al terminar la Segunda Guerra Mundial se divide un país. A partir de acá es administrado, en este caso era por la ex-URSS, o sea, era administrado por un país con ideología socialista. Y de esta raya para acá es administrado por los aliados, que en ese momento eran partidarios del libre mercado. Ese fue el simple hecho. Transcurrió el tiempo y luego de 28 años de muro, los resultados estaban a la vista. O sea, había una parte de esa Alemania, que se había convertido en segunda, tercera potencia del mundo, había pasado a Inglaterra, solo aplicando libre mercado, porque Inglaterra en el mismo momento venía aplicando socialismo.
Y la parte alemana, que aplicaba socialismo, estaba muerta de hambre, no tenían alimentos, etc. Hubo que hacer un plan para ayudarlos. La Alemania rica, digamos, tuvo que hacer un plan, se unifica la Alemania en 1989, y hace un plan para que los alemanes pobres, socialistas, pudieran acceder al mismo nivel de vida que estaban ellos. Incluso ellos ya vivían 5 años en promedio más que la sociedad socialista. Esos fueron los hechos. Ahora bien, ¿por qué hay tantas lecturas diferentes sobre la caída del muro de Berlín, que viene a ser el símbolo de esa prueba? Que es una prueba importante porque se da en un mismo país, con los mismos habitantes, con un mismo clima. No se puede ya decir que fue causa de, bueno, son otros países, es otra ideología, es otra población. En este ejemplo se dio todo perfecto para sacar la conclusión de lo único que era diferente, que era el sistema de producción que había implantado uno y otra parte. En estos mismos momentos se está dando un ejemplo similar con las dos Coreas, es decir, Corea del Norte y Corea del Sur. Las dos Coreas se separaron en 1953, si no me equivoco el año, y aún hoy, 2016, se mantienen separadas. Son divididas por una línea también, y Corea del Norte aplica socialismo y Corea del Sur aplica libre mercado. Han transcurrido 62, 63 años. Corea del Sur es una potencia económica en el mundo y Corea del Norte prácticamente creo que es el único país que no tiene internet. Sus habitantes viven un promedio de 11 años menos que los coreanos del sur. Es decir, pobreza, se vive menos, y esa es la diferencia que ha marcado el tiempo. Tenemos a la vista y está que cualquier persona puede acceder a ello simplemente leyendo. O sea, esto muestra lo que son dos sistemas de producción puestos en el mismo país, en el mismo clima y con la misma gente. Por eso son importantes estos ejemplos. Y se puede sacar conclusiones, o sea, no vamos a concluir que el sistema socialista de producción es mejor que el sistema del libre mercado, porque es ir contra la realidad, contra la corriente. Y cuando escuchamos a tantas personas hablar sobre las bondades del socialismo económico, nos hace reflexionar. Parece claro que no se tienen en cuenta ni la experiencia alemana de 1962 a 1989, ni la experiencia coreana de 1953 al presente. Es decir, la información sobre esos hechos se ha ido tergiversando como en el jueguito del teléfono descompuesto. Y hoy en día nuestra gente mira, nuestros jóvenes miran internet, leen sobre ello y sacan conclusiones equivocadas. Y es quizás toda esta mala información la que nos lleva a hablar de cuestiones políticas, llevamos décadas tras décadas y ni siquiera la relacionamos con la esperanza de vida, es decir, la importancia que tiene la esperanza de vida para los sistemas políticos. Analizar un sistema político sin tener en cuenta cuánto vive una persona en ese sistema político es como un poco bastante raro. No cuestionamos, no nos preguntamos, no vemos, no relacionamos temas como política con esperanza de vida. El tema de la esperanza de vida simplemente se trata de cuánto viven los hombres y las mujeres en los distintos países, de lo cual se saca un promedio de ambos, y se obtienen algunas conclusiones sobre cómo se hacen las cosas en los distintos países. Por ejemplo, Estados Unidos aplica un 17,1% de su PBI, gasta unos $9.146 per cápita y vive con ellos 79 años promedio de vida. En cambio, Japón, aplicando el 10,3% de su PBI, en vez del 17, un gasto promedio de $3.960 per cápita en vez de 9.100, logra 83 años de promedio de vida. Es decir, es muy diferente una cosa, un país a otro, cómo maneja los recursos. Es probable que usted nuevamente se sienta tentado a decir, bueno, tenemos esa información, ¿por qué no la aplicamos? Y eso es sencillo. Entonces, vamos a volver al razonamiento anterior, es decir, que la información que nos llega generalmente no es la verdadera. Nos manejamos mucho con información falsa, entonces vamos a tratar de entender por qué suceden estas cosas, cómo sucede. Y nos vamos a encontrar con una categoría nueva, es decir, no solo que se recibe mala información, sino que hay gente que expresamente no le interesa obtener buena información, es decir, desecha la importancia que tiene no ser engañados en internet, en las radios, en las revistas. Es una categoría nueva, es decir,
bastante más difícil de entender. Vamos a citar algunos hechos que creemos que tienen relación con estos sucesos, es decir, con estas confusiones que son tan comunes en los conocimientos que tenemos todos. ¿Por qué la gente elige mal? Tenemos que remontarnos a 1938, cuando Orson Welles hizo su experimento por radio, simulando que éramos invadidos por marcianos, lo cual provocó suicidios y grandes. Fue inimaginable que alguien hablando con una radio, a pesar de haber aclarado que era una ficción, generara semejante cuestión. Luego, después de ese antecedente, tenemos que ir al inicio de la publicidad. La publicidad es simplemente convencernos de consumir determinados productos. Y para ello apela a las técnicas de video que la mayoría de nosotros no conocemos. Todo esto hay que agregarle el tema de las conspiraciones en Internet o los llamados bulos, que son algo parecido. Estos son producidos en áreas como la política, la historia, la ciencia, es decir, en general, en todas las áreas. Teniendo en claro entonces que la opinión pública, es decir, lo que la gente puede llegar a elegir hipotéticamente, puede ser influenciado por los medios de comunicación, a niveles incluso que van en contra de su economía o de su salud, la consecuencia clara entonces es que no siempre va a ganar lo que sea mejor, sino lo que tenga más propaganda o más publicidad o mejor publicidad.